A las 3 a.m., mi hija se desplomó en la entrada, el impactante descubrimiento de su dolor oculto. Laura abrió la puerta, apenas podía mantener los ojos abiertos tras una larga jornada en el consultorio. El rostro de Sofía, siempre radiante y lleno de vida, ahora parecía desvanecerse en la penumbra. El pánico la invadió al ver que su hija se desplomaba en el umbral. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó como un eco oscuro en su mente. «¡Sofía!», gritó. Su corazón se detuvo por un instante, en una mezcla de desesperación y terror. La pequeña estrella que había criado, la chispa de su vida, yacía pálida en el suelo. Dentro de su pecho, una tormenta de pensamientos la asfixiaba. «¿He fallado como madre?», se cuestionó, mientras su mente se aceleraba, recorriendo sus días cansados, las largas horas en la clínica, las facturas apiladas en la mesa, la súbita reclamación de tiempo que nunca parecía suficiente. «¿Qué ha pasado?», musitó, en un susurro quebrado, sintiendo cómo la culpa se intensificaba. Sofía había llevado consigo una presión que Laura nunca vio venir, una presión que parecía estar tejiendo la carga del mundo en sus jóvenes hombros. La madre de Laura, doña Carmen, había enfrentado su propia tormenta, luchando entre el trabajo y la crianza. ¿Era esta la herencia de sacrificio que había querido evitar para su hija? La lucha de dos generaciones atravesadas por el mismo dolor y sacrificio. Mientras se arrodillaba junto a Sofía, el rostro de su hija recobró poco a poco el color a medida que Laura llamaba a la ambulancia. La mirada de su niña estaba plagada de incertidumbre. La presión de ser la mejor, de sobresalir, de ser la que rompa las barreras, la había consumido. Laura podía sentir en el aire la angustia que acompañaba esos sueños, el deseo de que su hija tuviera un futuro brillante, a veces eclipsado por la cruel realidad. La voz de su madre resonó en su mente. «Nunca cierres la puerta a tus sueños, Laura». Había hecho todo lo posible por recordar esas palabras, pero ahora se sentía sola y perdida. Mientras esperaban la llegada de los paramédicos, la imagen de Sofía se diluía en 1000 fragmentos de recuerdos, de risas compartidas, de desvelos haciendo tarea. No podía permitir que esto significara una derrota. «He trabajado demasiado». La voz de la duda se anidaba en su mente. Tal vez no había estado lo suficientemente presente. Tal vez la batalla que libraba para mantener a flote su familia la había consumido a ella también. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios, desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sirena sonó distante, pero en el interior de Laura, el reloj no se detenía. El tiempo se alargó. Las dudas se multiplicaban. Había algo desgarrador al ver a esa adolescente somnolienta y quebrada. «Mamá, ¿podré soportarlo?», susurró Sofía cuando finalmente despertó, sus ojos llenos de un vacío que le quebró el alma. Laura sintió un nudo en su estómago. La respuesta se atascó en su garganta. La lucha por encontrar el valor y la fortaleza para luchar por un futuro digno apenas comenzaba. Y el miedo a no ser suficiente acechaba tras la puerta entreabierta de su corazón. El amor, ese amor inquebrantable que siempre le ofreció, ¿sería suficiente para enfrentar la cruel realidad que se cernía sobre ellas? El sonido de la ambulancia finalmente trajo consigo una sensación de alivio, pero no sin un trasfondo de miedo y preocupación. Mientras los paramédicos subían las escaleras, Laura sintió cómo sus pies se anclaban al suelo, como si estuviera atrapada en un ciclo de parálisis mental. La madre que había luchado cada día por hacer lo correcto, ahora se sentía impotente, atrapada en una red de culpa. Sofía fue atendida con rapidez, y Laura observó desde la esquina de la habitación, cada palabra de los paramédicos resonando en su mente como un eco interminable. Estrés excesivo, falta de sueño. Uno de ellos mencionó mientras revisaban su estado. Cada diagnóstico era un puñal que se hundía un poco más en su corazón. La culpa comenzó a transformarse en una nagging ansiedad, un pensamiento que se revelaba. ¿Qué falló en ella? Al día siguiente, Laura decidió no regresar a la clínica. Necesitaba tomar un respiro, obligarse a reflexionar sobre sus propias decisiones. Se sentó en su comedor que solía estar lleno de risas, ahora sumido en un silencio pesado. En su mente,
Un torrente de preguntas fluía. ¿Había permitido que la carrera profesional nublara su entendimiento como madre? ¿Habría tenido más tiempo para Sofía si no hubiera estado tan enfrascada en su trabajo? Mientras hacía bocetos de ideas en su libreta, algo cambió en su interior. Laura recordó los días en que soñaba con la medicina, con ayudar a otros. Esa pasión que una vez la había motivado a madrugar y a estudiar por horas, parecía haberse distorsionado en presión, expectativas y un abrumador deseo de éxito. Se dio cuenta de que no solo había dejado de lado a su hija, sino que también había perdido de vista la razón por la que se había convertido en doctora. Era el momento de reconectar. La idea de tomar un descanso prolongado comenzó a formarse en su mente. Un retiro, algo que le permitiera explorar no solo quién era como madre, sino también redescubrir su identidad profesional. Podía sentir cómo esa decisión nacía con fuerza en su interior. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero puedo cambiar mi enfoque, se dijo a sí misma. Diferente, más decidida. Pasaron los días y su determinación se convirtió en un plan. Laura comenzó a buscar grupos de apoyo, y especialmente buscó programas que promovieran el bienestar mental para jóvenes. Al mismo tiempo, comenzó a realizar pequeñas actividades con Sofía, desde simples caminatas en el parque hasta noches de películas que habían olvidado disfrutar. Esta reconexión no solo le permitía a Sofía abrirse, sino que también le recordaba a Laura lo que significaba ser madre en su esencia más pura. Sin embargo, a medida que la relación con su hija comenzaba a sanar, las mismas dudas que la habían atormentado regresaban en forma de nostalgia. Laura se preguntaba, ¿cómo podría equilibrar su amor por la medicina y su papel como madre? Esa lucha interna la desgastaba, además de agregarle la presión del reconocimiento en su campo. La vida se tornaba en un juego de malabares. Un día, mientras reflexionaba en la consulta que había dejado, recibió un mensaje de un antiguo colega, quien la invitaba a participar en un nuevo enfoque de terapia holística en la comunidad. Laura sintió que un rayo de esperanza se encendía en su corazón. Esa posibilidad de involucrarse nuevamente en su profesión, una que se alineaba con su nueva visión de vida, la hacía vibrar. Se dio cuenta de que enfrentaría su regreso al trabajo no como una carga, sino como un camino hacia el crecimiento. Decidió acudir a la reunión, pero la inquietud de cómo se vería su vida profesional junto a su papel como madre continuaba marcando su paso. ¿Sería capaz de fusionar ambas facetas sin perderse en el intento? Al final del día, la tentación de esquivar la presión parecía una opción atractiva, pero Laura sabía que necesitaría arriesgarse. Ese regreso, aunque aterrador, podría ser el primer paso para encontrar un balance que hasta ahora le había sido esquivo. Mientras miraba a su hija dormir esa noche, Laura se preguntó, ¿qué aprenderé de esta nueva etapa que enfrentaré? Ese cambio estaba a la vuelta de la esquina, y con ello, la decisión de cómo tomar el control de su vida se volvía cada vez más urgente. Cuando Laura llegó al lugar de la reunión, el aire fresco de la mañana y el murmullo de la vida cotidiana contrastaban con el torbellino que sentía en su interior. Era el momento de enfrentar su miedo, de comprometerse con una nueva faceta de su vida profesional. Al cruzar la puerta del edificio, pudo escuchar risas y conversaciones fluyendo desde la sala principal, y por un instante se sintió abrumada por la posibilidad de participar en ese mundo de nuevo. Dio un paso adelante y se apresuró a buscar un asiento. El grupo estaba compuesto por profesionales con diversas experiencias relacionadas con la salud mental, terapeutas, médicos y educadores. La diversidad de opiniones y enfoques la maravilló, y al mismo tiempo la llenó de inseguridades. Sin embargo, a medida que se desenvolvía la presentación, Laura sintió cómo una corriente de entusiasmo comenzaba a reemplazar su ansiedad. Hablaban de un enfoque integral para abordar la salud de los jóvenes, de conexiones que iban más allá de la medicina tradicional, algo que resonaba en su propia transformación. Al finalizar la reunión, un joven terapeuta se acercó a ella y le preguntó sobre su interés en este nuevo enfoque. Laura sintió que su voz se quebraba mientras explicaba su historia, su relación con Sofía y el deseo de conciliar su pasión por la medicina con su papel como madre. Este terapeuta, de nombre Pablo, escuchó atentamente y le ofreció su apoyo. Era un paso pequeño, pero el respaldo de alguien en quien podía confiar aportaba un peso significativo a su decisión.
Con cada día que pasaba, Laura se permitía explorar nuevas técnicas en su consulta y llevar a cabo talleres que integraban prácticas de meditación y comunicación. La transformación interna de su vida personal comenzaba a resonar en su vida profesional. Por primera vez en años, se sentía viva y llena de propósito, como si su trabajo no fuera una carga, sino una extensión de lo que había comprendido en sus momentos de reflexión. Sin embargo, a medida que se sumergía en esta nueva aventura, la sombra de la duda seguía acechando. Cada vez que podía ver a Sofía relajarse y sonreír, Laura sentía que su corazón se llenaba, pero esos momentos de felicidad también traían consigo una culpa persistente. El equilibrio entre madre y profesional era una línea fina que aún debía dominar. Una tarde, luego de una sesión inspiradora, Laura encontró un viejo diario entre los papeles de su consultorio. Las páginas estaban repletas de anotaciones sobre sus sueños, sus motivaciones y sus aspiraciones como médico. ¿Dónde quedaron esos ideales?, se preguntó, sintiendo el peso de la nostalgia. Decidió que era el momento de reescribir su narrativa. Un nuevo capítulo no solo para ella, sino también para su hija. Al poner en práctica sus enseñanzas, Laura organizó un pequeño taller, al que invitó a varias madres de la comunidad. El tema: cómo encontrar el equilibrio en la vida. Mientras hablaba, se sintió fuerte. Compartió sus vulnerabilidades y animó a todas a abrirse sobre sus desafíos. Fue un acto de liberación, pero también un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, la serie de conflictos internos no cesaba. La presión por alcanzar el éxito profesional seguía acechando, presentando una nueva contienda. Quería ser parte del proyecto de terapia holística, pero aún no estaba segura de estar lista para asumir más responsabilidades. El tira y afloja entre la ambición y el bienestar emocional la mantenía en un estado de constante reflexión. Una noche, mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje inesperado de Pablo. Laura, tienes una oportunidad increíble para hablar en un foro sobre innovación en la salud mental. Me encantaría que colaboraras. Las palabras resonaron, desatando una mezcla de miedo y emoción. Era exactamente lo que necesitaba para seguir avanzando, pero también la expondría a nuevas críticas y expectativas. Laura se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el pulso acelerado y la inquietud palpable. La oportunidad había llegado, pero ¿estaba lista para enfrentarse al mundo de nuevo? Era el momento de decidir. Un nuevo paso, un nuevo reto, pero la pregunta persistía. ¿Podía realmente conquistar sus miedos y avanzar sin arrastrar más carga emocional? Con determinación, la noche se convirtió en un momento clave. Laura sabía que el siguiente paso podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. Mientras el reloj marcaba la medianoche, comprendió que la decisión estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Se atrevería a dar ese salto? Laura no pudo dormir esa noche. La ansiedad serpenteaba por su mente, alimentada por el mensaje de Pablo. Era una puerta que se entreabría a un nuevo mundo, pero también una invitación a sus temores más profundos. Revolvía sus pensamientos en un ciclo interminable, combinando el propósito de avanzar con el eco de las inseguridades que amenazaban con frenarla. A medida que la madrugada se hacía más profunda, el silencio de su hogar se tornó en un refugio inquietante. La calma aparente contrasta con su desasosiego interno. Reflexionó sobre su relación con Sofía, sobre cómo su hija había sido una fuente de fuerza, pero también caminaba sobre el filo de la vulnerabilidad. ¿Estaría su propia lucha afectando su bienestar? Cuando Laura finalmente se quedó dormida, el resplandor del amanecer la sorprendió. Un sobresalto la despertó. Era un ruido sordo, como un golpe contra el suelo. Miró el reloj. Eran las 3. Se lanzó de la cama, el corazón latiéndole desbocado, y se precipitó al pasillo. Al llegar a la entrada, la imagen que encontró la paralizó. Sofía estaba en el suelo, inmóvil, con los ojos cerrados. La respiración se le cortó. Se arrodilló y trató de despertarla. El pánico se desató en su pecho, y en ese momento se sintió completamente impotente. Gritó su nombre, moviéndola suavemente, pero no hubo respuesta. La mezcla de terror y culpa comenzó a envolverla. Después de unos segundos, los ojos de Sofía se abrieron lentamente. Miró a su madre, confusa, y luego se puso de pie con dificultad. Laura sintió cómo la tensión la inundaba.
a la vez que una ola de alivio la envolvía. La hija comenzaba a llorar. «¿Qué ha pasado, amor? ¿Te sientes bien?», preguntó Laura, temblando mientras sostenía a su hija. Sofía, entre sollozos, confesó: «Me siento tan sola, mamá, todos los días. No importa lo que haga, siento que no me entiendes». Cada palabra era un puñal que la atravesaba. En ese instante, toda la lucha de Laura por encontrar su camino profesional se mezcló con la realidad de su rol como madre. La intersección de ambas partes de su vida se volvía más compleja de lo que había imaginado. Había estado tan sumida en su propio viaje de redescubrimiento que había perdido de vista el dolor visible de su hija. Al sentarse con Sofía, Laura se sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar, tomó una respiración profunda y recordó los principios que estaba aprendiendo. Este era un momento para escuchar, para abrirse completamente, y no para dejarse llevar por la tensión interna que había estado cultivando. «Quiero entenderte», dijo Laura, mientras acariciaba el cabello de su hija. «Tal vez los hemos perdido un poco, pero estoy aquí para ti. Vamos a hablar de esto». La sinceridad de su promesa fue lo único que pudo calmar el caos alrededor de ellas. Así, paso a paso, comenzaron a explorar el sentimiento de aislamiento que Sofía sentía, llevándola a compartir inseguridades que habían crecido en silencio. A medida que las horas avanzaban y la conversación fluía, Laura se dio cuenta de que su ámbito profesional y personal existían en un equilibrio más delicado del que había anticipado. Lo que una vez pareció ser una simple lucha por encontrar su lugar, ahora era también un imperativo de conexión familiar. En el fondo de su corazón, supo que debía ser auténtica en más aspectos de su vida. Mientras la luz del sol comenzaba a iluminar el día, Laura tuvo una revelación. Debía fusionar su nuevo enfoque profesional con las dinámicas personales de su vida. Había una verdad que debía abrazar. Su crecimiento profesional debía estar alineado no solo con su bienestar, sino con de Sofía. Con la determinación renovada, hizo un plan. ¿Sería capaz de introducir su experiencia en salud mental en su relación con Sofía? ¿Podría usar lo que había aprendido para fortalecer el lazo entre madre e hija? El reto era monumental, pero también lleno de posibilidades. ¿Podría Laura transformar sus nuevos aprendizajes en herramientas efectivas no solo para su carrera, sino para sanar la relación con su hija? Con estos pensamientos en mente, una nueva pregunta invadió su corazón. ¿Estaba lista para enfrentarse a un reto que le permitiera unirse a su hija y al mismo tiempo avanzar en su camino profesional? El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el horizonte de tonos cálidos, mientras Laura se sentaba a la mesa de la cocina, absorta en sus pensamientos. El desayuno permanecía sin preparar, pero su mente estaba inmersa en una maraña de ideas y reflexiones sobre lo que había escuchado de Sofía. La imagen de su hija, vulnerable y quebrantada, se negaba a desvanecerse. Había un abismo que necesitaba ser llenado, y solo ella podía hacerlo. Decidida a actuar, Laura cerró los ojos un instante. Quería enfocar su mente y liberar las emociones reprimidas que estaban enturbiando su claridad. Este era un momento definitorio, no solo para su carrera, sino también para el vínculo con su hija. Era necesario identificar los propios miedos y transformarlos en herramientas de sanación. Con la mente despejada, se comprometió a incorporarse a un nuevo enfoque. La terapia que había estado aprendiendo no solo debía ser una extensión de su trabajo, sino un medio para establecer una comunicación auténtica con Sofía. Con esto en mente, Laura empezó a bosquejar un plan, meticulosamente, detallando cómo podía integrar técnicas de conversación sanadora en su vida cotidiana. Pensó en la importancia de crear un espacio seguro, donde Sofía pudiera hablar abiertamente de sus sentimientos. Para ello, Laura decidió arriesgarse a compartir también sus propias luchas. «Seré genuina», se dijo. Si quería que su hija se abriera, primero debía hacer lo mismo. Esa vulnerabilidad podría establecer un modelo que permitiera a Sofía sentirse cómoda. A lo largo del día, Laura llevó a cabo pequeños cambios. En lugar de una conversación formal en la mesa, optó por momentos espontáneos, como cuando pasaban juntas por el parque. Mientras caminaban, Laura introdujo un tema sobre el diario que había comenzado a escribir. «A veces siento que me ahoga un poco la presión de lo que se espera de mí»,
confesó. Miró a Sofía de reojo, evaluando su reacción. Sofía la observó, y por un instante Laura vio un destello de sorpresa. ¿Tú también te sientes así?, preguntó la niña, su voz un susurro frágil. Ese intercambio fue un pequeño triunfo. Laura supo que estaba en el camino correcto. La conversación fluyó, y al compartir sus propias luchas, comenzaba a desmantelar también las murallas de su hija. Sin embargo, el verdadero desafío llegó más tarde esa semana. Sofía reveló que su malestar no solo se originaba en la escuela, sino también en la presión de encajar y ser reconocida. Laura se encontraba ante un dilema. Debía escuchar y ayudar sin rescatarla, permitiéndole encontrar su propia voz en medio del caos emocional. Al mismo tiempo, la presión en su vida profesional no disminuía. Pablo seguía enviándole mensajes sobre una próxima reunión importante. Las expectativas sobre su regreso al trabajo comenzaban a golpearla de nuevo, arrojando dudas sobre si podría equilibrar su nuevo compromiso con Sofía con su deseo de reinsertarse en el ambiente laboral. Su mente fue un torbellino entre lo que necesitaba hacer y lo que debía hacer. En la confusión, Laura reflexionó sobre lo que había aprendido. ¿Cómo podría llevar este método de conexión emocional a su carrera sin perder su esencia personal? A fin de cuentas, la integración de su vida profesional y su rol como madre requeriría un enfoque audaz y quizás una ruptura de esquemas. La presión de ambos mundos se tensaba en su interior, y una verdad se hizo evidente. No podría continuar en su búsqueda profesional sin primero sanar su conexión con Sofía. La cuestión que ahora la desvelaba no era solo cómo avanzar en su carrera, sino cómo hacerlo mientras mantenía la promesa de ser una madre presente y comprensiva. Laura fue atravesada por una revelación inquietante. ¿Estaba realmente dispuesta a desafiar su propio sentido de éxito para encontrar la verdadera felicidad y conexión en su hogar? Esa pregunta continuaba resonando en su mente mientras los días se estiraban, con el próximo encuentro con Pablo acercándose a gran velocidad. ¿Podría ser que los próximos pasos que decidiera tomar también definieran su relación con Sofía? Tal como habían comenzado a entrelazarse sus vidas en esa nueva conversación inicial. La tensión crecía, y las soluciones parecían escurridizas. El momento de tomar decisiones estaba a la vuelta de la esquina, y Laura lo sabía. Había llegado el instante de enfrentarse a sus propios miedos y expectativas. Pero, ¿sería suficiente? Laura despertó bastante antes de que el sol comenzara a asomar. La persistente oscuridad de la habitación le daba un aire de desasosiego. Respiró hondo mientras dejaba que el silencio la abrazara. La noche anterior había estado revisando sus notas de la terapia, sintiéndose abrumada por la responsabilidad de ayudar a Sofía, mientras lidiaba con sus propias inseguridades. En ese instante, se cuestionó si todo el esfuerzo que estaba invirtiendo serviría realmente para algo. Sentada en el borde de la cama, comenzó a reflexionar sobre su enfoque. Las sesiones de terapia, los ejercicios de escucha activa, cada fragmento de conocimiento adquirido, no solo eran herramientas para ser una mejor profesional, sino también una guía para convertirse en la madre que su hija necesitaba. Laura se dio cuenta de que avanzar, tanto en su vida personal como profesional, requería una gran dosis de autoconocimiento. A medida que la luz empezaba a filtrarse por la ventana, comenzó a planear su día. Su objetivo era claro: establecer una conexión más profunda con Sofía, esta vez desde un lugar de auténtica colaboración. Se preguntó qué habilidades había desarrollado en su práctica que pudieran contribuir a ese desafío. Entonces, le llegó una idea. ¿Y si convertía esos aprendizajes en un proyecto conjunto con ella? Mientras preparaba el desayuno, su mente se llenaba de posibilidades. Propuso a Sofía crear un diario de emociones, un espacio donde pudieran escribir sus pensamientos, preguntas y preocupaciones juntas. La idea era que cada una pudiera plasmar su mundo interno, y después compartir lo que hubiera escrito. Este enfoque no solo permitiría a Sofía expresarse sin miedo a la respuesta directa de su madre, sino que también facilitaría a Laura abrir su propio corazón de forma tranquila y reflexiva. Cuando Sofía apareció en la cocina, Laura sintió un nudo en el estómago. En sus ojos aún se reflejaba la vulnerabilidad del día anterior. Un recordatorio de que el cambio, aunque anhelado, puede generar resistencia. Sin embargo, Laura estaba decidida. ¿Qué tal si hiciéramos un diario de emociones juntas?, preguntó. Su voz oscila entre la suavidad y la expectación. Sofía la miró con curiosidad. ¿Para qué?, inquirió.
sus cejas arqueadas mostrando una mezcla de escepticismo y esperanza. Para que podamos comprender lo que sentimos y contarnos más de lo que nos preocupa, por si alguna vez sentimos que no podemos hablarlo en voz alta, por si llenamos las páginas de cosas que incluso nos cuesta decir, explicó Laura, sintiendo que cada palabra causaba un ligero impacto en su hija. Con un leve asentimiento, Sofía se dejó llevar por la propuesta, como si la idea comenzara a abrirle un rincón de su mundo emocional. Laura se sintió renovada por esa chispa de interés, como si cada latido de su corazón la conectara cada vez más a su hija. Mientras ambas comenzaban a delinear el formato del diario, Laura se dio cuenta de que este era un espacio donde la vulnerabilidad podría ser un puente, no un obstáculo. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando, y Laura sabía que la próxima reunión con Pablo estaba a solo unas horas de distancia. La presión volvió a ser acto de presencia en su mente, un recordatorio de que no podía dejarse llevar solo por lo personal. La mezcla de emociones la abrumó, teniendo que lidiar con la posibilidad de que su nuevo enfoque en la maternidad podría ser malinterpretado. ¿Acaso se habrían malogrado sus oportunidades de progreso profesional debido a su familia? Mientras ajustaba la anatomía de ese diario, Laura se vio atrapada en un torbellino emocional. La dualidad de su vida la llevó a cuestionar aún más su camino. ¿Cómo podría equilibrar el deseo de éxito con la necesidad de conexión? La idea de acudir a la reunión con un estado emocional inestable la llenó de inquietud. Con el tiempo corriendo, Laura se agarró de una esperanza renovada. Era consciente de que el verdadero cambio empezaría desde dentro, y para ello, tendría que entender su propio dolor e inseguridades antes de que otros pudieran percibir su luz. Antes de trasladarse a su trabajo, tenía una decisión crucial que tomar. ¿Debería abordar lo que había aprendido con Sofía en su próxima reunión con Pablo, o reservar esos conocimientos para momentos de intimidad familiar? Esa pregunta pendía en el aire, como una espada de Damocles, y Laura sintió que el conflicto no era solo interno, sino que también se gestaba un dilema en el ámbito laboral. Había llegado el momento de enfrentar su propia verdad, pero eso también implicaba implicar una evaluación duradera. Mientras se preparaba para salir, notó que su reflejo en el espejo la retaba. El enfrentamiento entre su identidad como madre y como profesional ya no podía ignorarse. La ansiedad se enroscaba en su pecho, y el impulso por avanzar se contraponía a la preocupación por qué decisiones tomar. El eco de una revelación latente resonaba en su mente. ¿Podría existir un camino que uniera estos mundos en lugar de enfrentar una gran elección entre ellos? Laura tomó aire profundamente y se hizo una promesa. Encontraría la manera de hacerlo, aunque costara sacrificios, pero en el fondo sabía que el tiempo se le estaba escapando, y las interrogantes ya la perseguían. ¿Lograría crear una armonía entre su papel de madre y su ambición profesional? ¿O tendría que elegir un lado a expensas del otro? Laura llegó a su oficina con una mezcla de determinación y ansiedad en el estómago. Cada paso que daba a su escritorio resonaba en su mente como una campana. El eco de las decisiones aún latentes la seguía como una sombra. Miró a su alrededor, notando las caras de colegas absortos en sus tareas, pero ella no podía concentrarse en nada más que en la inminente reunión con Pablo. Al abrir su computadora portátil, los recordatorios de su agenda la asaltaron. La presentación estaba lista, pero una parte de ella quería desviar la conversación hacia su nuevo enfoque personal con Sofía. Ese anhelo la empujaba a revelar lo que había aprendido en un contexto íntimo y emocional, pero el miedo a ser juzgada en su entorno profesional la mantenía en una trinchera. No, hoy es el día, se recordó a sí misma. Había que ser auténtica, no solo como madre, sino como terapeuta. Cuando la reunión comenzó, se sentó frente a Pablo, quien asumía el papel de mentor, pero también como un crítico implacable. Laura sintió un impulso de compartir su proyecto del diario de emociones. Creía que sus experiencias recientes podrían aportar un enfoque innovador al tratamiento de jóvenes pacientes. Pero, como si un muro invisible la separara de su propia verdad, se encontró atrapada en las convenciones de la práctica. Mientras Pablo discutía inquietudes sobre el enfoque más tradicional de la terapia, Laura se debatía entre permanecer callada y expresar su perspectiva. El aire en la sala se sentía denso. Finalmente, los temores se desataron. «Pablo, he estado trabajando en un enfoque que va más allá de las técnicas habituales», dijo, sintiendo cómo sus palabras se deslizaban por su garganta con un atisbo de duda. «Quiero integrar lo que vivo en casa con lo que hago aquí. Me he dado cuenta de que las emociones son nuestro primer lenguaje». Los ojos de Pablo se entrecerraron.
¿Te refieres a que mezclarías tu vida personal con el trabajo? Eso puede ser peligroso, Laura. Ahí estaba, la crítica directa que habían disipado, un golpe que sacudió su convicción. Pero, en ese momento, sintió una combinación de indignación y una nueva claridad. No se trata de mezclar, sino de aprender, dijo con voz firme. He visto cómo el diario de emociones ha comenzado a abrir puertas en la vida de mi hija. No solo le permite expresarse, sino que me da a mí, como madre, una nueva visión de su mundo. Creo que podemos aplicar esto aquí. La reacción de Pablo fue neutral, pero marcada por un ceño fruncido. Es importante no confundir el terreno personal con el profesional, pero si sientes que estas herramientas pueden beneficiar a tus pacientes, deberías estudiar su validez. Las palabras de Pablo resonaron en Laura, pero también lo hicieron como un nuevo reto. Se dio cuenta de que pasar de la teoría a la práctica requeriría de su completo compromiso. Necesitaba investigar más, armar un plan que fundiera sus experiencias personales con su profesión. La necesidad de unir estos mundos, antes considerada un anhelo, se convertía en una responsabilidad. Terminada la reunión, Laura se sintió agotada, pero la adrenalina corría en sus venas. Había tomado un pequeño paso hacia la autenticidad, pero no podía olvidar el eco de las palabras de Pablo. Tenía que demostrar que su enfoque era viable y valioso en el ámbito profesional. La amalgama de sentimientos de miedo y determinación creció en su interior, pero supo que regresaría a casa con un propósito renovado, no solo como madre, sino como una terapeuta que mostraba el camino a seguir. Al salir de la oficina, se dio cuenta de que ese intento de equilibrar su vida personal y profesional era un laboratorio vivo. Cada día traería nuevos desafíos y descubrimientos. Mientras conducía, su mente navegaba entre sus emociones y el futuro que anhelaba formar con Sofía. La promesa de un nuevo diario se encontraba en la esquina de su mente, inseparable de su compromiso profesional, y también con una inquietante certeza. ¿Pero qué pasaría si al abrirme con Sofía realmente descubriera algo oscuro que ni siquiera me atrevía a imaginar? Laura se sintió atrapada entre la curiosidad y el temor, sabiendo que cada paso que daba la llevaba más cerca de un abismo de autoexploración que podría reconfigurar no solo su vida, sino también la relación con su hija. ¿Y si el reto más grande de su vida se ocultaba tras la hoja en blanco? El momento de la verdad definitivamente se acercaba, y esta vez no podía escapar. Laura llegó a casa ese día, la mente inquieta y el corazón acelerado. La luz tenue del pasillo se proyectaba contra las paredes, creando un ambiente que, aunque familiar, ahora parecía cargado de significados no resueltos. Con cada paso, la expectativa de un descubrimiento inminente le oprimía el pecho. Sofía estaba en su habitación, absorta en su mundo, mientras Laura se detenía en la puerta, sintiendo la necesidad de abrir la conversación que había estado evadiendo. Sin embargo, la incertidumbre se hacía palpable. ¿Cómo abordaría lo que pensaba que podía ser un grito interno de su hija? Tenía que ser cuidadosa, pero no quería al mismo tiempo interrogarla. Desde su propia experiencia profesional, sabía que las palabras pueden negar lo que el silencio grita. Tras unos momentos de deliberación, se sentó con un cuaderno frente a la mesa del comedor. Laura abrió la tapa, sintiendo la influencia de aquel diario que había comenzado a escribir con Sofía. Sabía que tenía que hacer de ello una experiencia compartida y no un acto unilateral de su parte. Decidió anotar una serie de preguntas, un patrón para guiar la conversación sin presionar. Con un sorbo de café y el bolígrafo en la mano, visualizó cómo podrían fluir las palabras. ¿Qué sentía Sofía realmente? ¿Cómo se manifestaba su dolor? Laura quería comprender, pero esto significaba exponer su vulnerabilidad. Inmediatamente se sintió tentada a dejar de lado el plan, a retirarse en su caparazón de terapeuta, pero no podía permitírselo. Cada vacilación provocaba un eco que resonaba con el pasado reciente, su trabajo con jóvenes pacientes y la transformación a través de la expresión emocional. Si fuese incapaz de empezar en casa, ¿cómo podría pretender ayudar a otros? Finalmente, Laura se armó de valor y se dirigió a la habitación de Sofía. La puerta estaba entreabierta, y ella respiró hondo antes de entrar. Sofía alzó la vista, y en esos ojos brillantes, Laura percibió un océano de emociones que deseaba explorar.
¿Puedo sentarme un momento?, preguntó suavemente, y su hija asintió, pero no la miró directamente. Laura tomó la oportunidad, el cuaderno abierto sobre la mesa entre ellas. Estaba pensando en nuestro diario de emociones y cómo podría ayudarnos a adentrarnos en lo que sentimos. ¿Te gustaría compartir algo nuevo conmigo? ¿Algo que no hayamos escrito todavía? La expresión de Sofía se tornó en un rictus de incomodidad, y Laura reconoció esa familiar sensación de un dolor escondido que asomaba a la superficie. No sé, mamá. A veces no tengo palabras. Entendiendo que las emociones no siempre vienen disfrazadas de claridad, Laura buscó aferrarse a su crecimiento personal. A veces escribir un párrafo o dibujar puede ayudar. En esos momentos, lo importante no son las palabras, sino permitir que lo que tenemos dentro salga. ¿Y si comenzamos allí? Sofía frunció el ceño, pero había algo en la sugerencia que la hacía pensar. Laura por dentro se sentía más firme en su intento, con cada declaración de su hija, lanzando la pregunta sin un miedo aterrador. Había decisiones que tomar, pero más allá de todo estaba la confianza. Un camino hacia lo no dicho podría ser la llave para comprender el dolor oculto. Los minutos se convirtieron en horas, y mientras las sombras se alargaban, Laura supo que algo se estaba gestando. Su hija finalmente dejó caer una frase que la heló. A veces siento que no soy suficiente, incluso para ti. Laura sintió que se le apretaba el corazón. Era un dolor que resonaba, una palabra que marcaba el inicio de una confrontación. El eco de esas palabras se convirtió en un reflejo desolador de sus propias inseguridades. Tenía que usar esto, no solo para apoyar a Sofía, sino también para reafirmar su propia verdad. Eres más que suficiente, Sofía. Pero hay que hablar de esto, y juntas podemos encontrar la forma de sanar. Mientras abría la puerta hacia una conversación más profunda, Laura tuvo la certeza de que lo que se avecinaba era simplemente el inicio. Había ahora un nuevo dilema: el miedo a enfrentar sus propias debilidades, y la urgencia de ser lo suficientemente fuerte, no solo para su hija, sino para ella misma. Justo cuando pensó que estaban a punto de entrar en un nuevo entendimiento, Sofía añadió: Mamá, a veces creo que tengo una parte de mí que no puedes ver. Aquella declaración se sintió como una advertencia disfrazada, un gatillo que podía desencadenar una verdad que Laura no estaba lista para afrontar. La fragilidad de la relación entre madre e hija pendía en la balanza de ese momento. Era el instante decisivo que podría definir su conexión en el camino hacia lo inesperado. ¿Qué parte de su realidad familiar aún permanecía oculta? La oscuridad también tenía formas de iluminar, pero ¿podría sobreponerse a lo que estaba por venir? Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las palabras de Sofía resonaban en el aire denso de la habitación. La noche quedó en silencio, y el peso de la revelación se convirtió en una carga casi física. Había un abismo entre ambas, uno que parecía crecer con cada segundo de incertidumbre. Decidió hacer una pausa, permitiendo que el momento se respirase. La angustia de Sofía exigía paciencia, y eso era justamente lo que Laura se había propuesto cultivar en su carácter. Tomó una respiración profunda, enfocándose en su objetivo: entender y no juzgar. En su carrera como terapeuta, había aprendido que el silencio podía ser un espacio seguro para el descubrimiento. Tal vez, era hora de aplicar esa lección en su propia vida. ¿Qué parte de ti crees que no puedo ver, Sofía?, preguntó, su voz baja y suave. Este tipo de vulnerabilidad no le era fácil. Como madre, siempre había sentido la necesidad de ser la roca, la figura estable. Pero en ese instante, Laura supo que debía despojarse de esa imagen y enfrentar lo desconocido al lado de su hija. Sofía se encogió en su lugar, una lucha evidente surgiendo dentro de ella. Es como si a veces fuera invisible, como si todos me miraran, pero nadie realmente viera lo que siento. Laura sintió que el eco de esas palabras resonaba dentro de ella. Aquella sensación de invisibilidad la llevaba años asomándose en su propia vida. Pasaba un gran porcentaje de su tiempo dedicada a ayudar a otros, a lo que se sentía bien, mientras sus propias emociones y luchas se quedaban atrapadas en los intersticios de su día a día. Ahora, ante su hija, sabía que debía actuar, no solo como madre,
sino como un ser humano que también tiene imperfecciones y miedos. Entiendo, murmuró, la voz vibrando con empatía. Debo admitir que, muchas veces, siento lo mismo. A veces, pienso que tengo mucho que decir, pero me siento incapaz de compartirlo. La confesión fue liberadora. Había abierto una puerta, y al mismo tiempo, se había vuelto más auténtica ante su hija. Sofía levantó ligeramente la mirada, sorprendida por la honestidad de su madre. ¿De veras, mamá? Pero tú siempre pareces tan fuerte. Laura sonrió, pero la tristeza se apoderó de su corazón. Aparentar ser fuerte no significa que no tenga mis propias batallas, Sofía. La fuerza también está en reconocer las fragilidades y compartirlas. En ese instante, ambas entendieron que no estaban solas. Cada emoción compartida podía ser un paso hacia la sanación. Laura tomó el cuaderno, sintiendo la necesidad de escribir algo. ¿Te gustaría que escribiéramos juntas lo que sentimos? Tal vez pueda ayudarnos a encontrar las palabras que se nos escapan. Sofía dudó, pero finalmente asintió. Era un primer paso tímido, pero un paso al fin. Laura se sintió impulsada a desafiar sus propios límites. La idea de enseñar a su hija sobre la expresión emocional se transformaba en un ejercicio de autoexploración. La aventura de su mutua vulnerabilidad prometía ser reveladora. Mientras comenzaban a escribir, la atmósfera se llenó de una energía diferente, como si las palabras fueran piezas de un rompecabezas, que juntas tendrían el poder de reconstruir su relación. Sin embargo, en el fondo, Laura sentía una sombra asomarse. ¿Por qué había llegado a este punto de desconfianza y ocultamiento en su hogar? Esa inquietud la empujaba a cuestionar no solo la dinámica con Sofía, sino también sus elecciones pasadas y la fuerza de sus propias relaciones. Cuando ambas terminaron de escribir, se miraron, y Laura se sintió consumida por la urgencia de adentrarse más. Sofía, hay algo que siento que debemos explorar más a fondo. Hay capas que aún no hemos tocado. Las palabras de Laura significaban una puerta abierta a un viaje más doloroso, más profundo. El temor a la verdad latente, la posible vulnerabilidad, se cernía sobre ellas. Con cada instante que pasaban, la revelación de autenticidad podía cambiarlo todo. Justo cuando pensaban que su conversación estaba por concluir, Sofía se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿estás lista para conocer la verdad que ni yo misma puedo enfrentar?» Un nudo se formó en el estómago de Laura. La oscuridad de la pregunta colgaba sobre ellas, prometiendo una transformación dolorosa y necesaria. Ambas sabían que tenían allí el potencial de sumergirse en un abismo de verdades crudas, horas de confesiones, y quizás, finalmente, una conexión renovada. Pero, ¿podría Laura soportar lo que estaba por venir? Laura y Sofía, sentadas en la intimidad de su hogar, estaban al borde de una revelación que podría redefinir su relación. La tensión en el aire, palpable. Laura sabía que aquello que se avecinaba podría cambiarlo todo, no solo para ellas, sino también para el camino que habían comenzado a recorrer juntas. Sofía, con mirada firme pero vulnerable, la desafiaba a cruzar un umbral de entendimiento, que hasta ese momento había sido elusivo. «Estoy lista, Sofía», respondió Laura, sintiendo cómo las palabras también resonaban en su interior, súbitamente liberadoras. En ese instante, una parte de ella ya había decidido enfrentar lo que estaba oculto. Los ojos de su hija, enmarcados por un mar de incertidumbres, buscaban respuestas mientras tomaba una profunda respiración. «A veces siento que estoy atrapada en una burbuja. Todo lo que haces, todas las expectativas. Sientes que siempre estoy tratando de ser perfecta. Pero yo tengo miedo, mamá. Miedo de no ser suficiente». La sinceridad de Sofía atravesó a Laura como un rayo. Reconocía esa lucha en su propia experiencia. El eco de sus anhelos profesionales y la carga que había estado llevando como madre resonaban con cada palabra de su hija. Esa búsqueda de aprobación, de ser suficiente, era una herencia compartida que había pasado de generación en generación. La culpa, que había sido un compañero constante, comenzaba a transformarse en empatía. «Mi amor, no necesito que seas perfecta. Todo lo que quiero es que seas tú misma», contestó Laura, su voz entrecortada por la emoción. «Yo también he llevado esa carga. De hecho, me he perdido en el camino, y he trabajado tanto para ser quien creía que debía ser.
pero ahora me doy cuenta de que mi mayor deseo es ser una madre comprensiva y presente, no un solo éxito. Las palabras trazaron un puente entre ellas, una conexión inesperada que antes había estado bloqueada por las expectativas y los miedos. Sofía, al escuchar a su madre tan vulnerable, se sintió aliviada. Había anhelado esa apertura, esa posibilidad de ser escuchada sin juicios. Un silencio lleno de significado llenó la habitación. Y en ese momento, cada una comenzó a comprender el camino que debían seguir juntas. ¿Y si tomamos los pasos para encontrar lo que realmente queremos ser, a partir de ahora?, propuso Laura, entusiasmada por la posibilidad de este nuevo capítulo. Podríamos hacer una lista de nuestros sueños, nuestros temores, y trabajar en ellos. Ser sinceras entre nosotras, sin temor a los estándares tradicionales. Sofía asintió, sus ojos brillando mientras comenzaban a esbozar altibajos, desde deseos hasta inseguridades. Mientras escribían, Laura sentía que cada palabra liberada era también una parte de su propia transformación. No solo era la madre tratando de salvar a su hija, sino también una mujer buscando su propia redención. Con cada línea escrita, la carga emocional que había estado sosteniéndose se disipaba. Por primera vez, Laura se sentía ligera y viva, como si la conexión que estaba cultivando con Sofía la empujara hacia la autenticidad. Ella y su hija compartían experiencias que, aunque dolorosas, también estaban llenas de promesas. Al terminar la lista, Sofía miró a su madre. ¿Esto significa que podemos ser más cercanas? ¿Que puedo ser simplemente Sofía? Sí, y que podemos apoyarnos mutuamente en este viaje. Cada una de nosotras mis sueños cuenta, y mis inseguridades también, porque tú no tienes que sentirte sola. No experimentaremos más el dolor en silencio. La verdad estaba a su alcance, y el resurgimiento de la confianza empezaba a florecer. Mientras las páginas del diario se llenaban de contenido, Laura vio un cambio tangible. Esta experiencia no solo era un ejercicio terapéutico, era la chispa que encendería nuevos crecimientos para ambas. Visualizó el camino que se abría delante de ella y su hija, un camino donde el diálogo fluía, y las paredes que la separaban se desvanecían. Cuando la noche finalmente dio paso al amanecer, Laura supo que lo que había comenzado como un momento crítico se había transformado en una redefinición del amor familiar, construcción de puentes donde antes había abismos. Su relación estaba destinada a ser más fuerte, más transparente. Con la resolución recién adquirida, decidió que era hora de llevar esta experiencia de vuelta a su práctica profesional. Te prometo que esto que estamos haciendo aquí puede ser lo que comparta con otros, dijo, mirándola a los ojos. No solo se trata de atender la salud física, se trata de sanar el ser humano en su totalidad, la mente, el corazón y el alma. ¿Crees que otros adolescentes se sentirían así también?, preguntó Sofía, ahora emocionada por lo que descubrían juntas. Sí, y creo que juntos podemos hacer que sea un espacio seguro para que se expresen, respondió Laura, convencida. La tarea de ayudar a su hija se había convertido en una extensión de su viaje profesional, y pronto, aquello que habían creado juntas se volvió el corazón del propósito que Laura había estado buscando. Había logrado un crecimiento no solo como madre, sino también como terapeuta, alguien capaz de unir pasión y vulnerabilidad. Al regresar al consultorio, Laura sintió que había transformado el dolor en poder. Al mirar hacia el futuro, el horizonte que se presentaba se llenaba de oportunidades. La autenticidad que había cultivado con su hija resonaría en cada paso que daría en su profesión. Laura había iniciado el camino hacia una sanación integral, tanto para ella como para quienes acudirían a su consulta. Esta transformación, lejos de ser el final, representaba un nuevo comienzo. Una madre y terapeuta comprometida con ayudar a otros a abrirse al mundo,
sin el temor de ser invisibles. Y así, la historia de Laura y Sofía se enmarca en una oda al crecimiento, el amor y la curación. Un final satisfactorio que brillaba con posibilidades infinitas. La historia, convertida en legado. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad.